Hello, el día de hoy continuaremos con la segunda parte de la unidad 3, Past Tenses. El past simple o pasado simple es un tiempo verbal que utilizamos para referirnos a acciones que tuvieron lugar en algún momento específico del pasado, de manera puntual y concreta. A diferencia del past continuous, que nos indica acciones que tuvieron lugar durante un periodo de tiempo. El past simple tiene dos elementos que lo caracterizan. El primero es el uso del auxiliar did, la forma en pasado del auxiliar do. Recordemos que su forma negativa es did not o didn't. El segundo elemento es el uso del verbo de acción en pasado. Recordemos que los verbos de acción pueden ser verbos regulares o verbos irregulares. Los verbos regulares tienen reglas específicas para su conjugación en pasado. Cuando el verbo termina en e, añadimos de. Por ejemplo, like, liked, tame, tamed, lie, lied. Cuando el verbo termina en una vocal seguida de una consonante, colocamos de manera doble la última consonante y luego añadimos ed. Por ejemplo, stop, stopped, plan, planned, shop, shopped. Cuando el verbo termina en y precedida por una consonante, cambiamos y por ie y añadimos de. Por ejemplo, try, tried, cry, cried, study, studied. Y para cualquier otro verbo que no tenga las terminaciones anteriores, simplemente añadimos ed. Por ejemplo, play, played, wait, waited, work, worked. Habiendo visto las reglas específicas, podemos destacar la regla general de que todos los verbos regulares en su forma en pasado terminan en ed. Por otra parte, los verbos irregulares no tienen ninguna regla para su conjugación en pasado, lo que hace que sea necesario aprendernos la conjugación de cada uno. Algunos verbos irregulares comunes son eat, comer, ate, write, escribir, wrote, speak, hablar, spoke, do, hacer, did, sleep, dormir, slept, buy, comprar, bought, bring, traer, brought, make, hacer, made, find, encontrar, found, go, ir, went. La forma en pasado del verbo de acción será igual con todos los pronombres personales, por lo que al traducir una oración es importante tomar en cuenta el sujeto, dado que, por ejemplo, el verbo eat con el pronombre I sería comí, pero con el pronombre he sería comió, y así con cada pronombre personal y con cada verbo. De igual manera, dado que no hay una regla para la conjugación en pasado de este tipo de verbos, se les proporcionará una lista con los verbos irregulares y su conjugación en pasado. Deberán estudiar y aprender los verbos en esta lista. Veamos ahora las estructuras del pasado simple. Cuando tenemos una oración afirmativa, tenemos sujeto, verbo en pasado y complemento. Por ejemplo, My friends played tennis last weekend. Mis amigos jugaron tenis el fin de semana pasado. Kate forgot her keys in the office. Kate olvidó sus llaves en la oficina. We ate pancakes this morning. Nosotros comimos panqueques esta mañana. Podemos observar que todos los verbos, tanto regulares como irregulares, mantienen su misma forma en pasado independientemente del sujeto. Con respecto a las oraciones negativas, la estructura es sujeto, didn't, verbo en infinitivo y complemento.
Acá es importante destacar que el uso del auxiliar did es obligatorio para poder formar la negación, lo que nos llevará a utilizar el verbo de acción en su forma en infinitivo sin conjugar, porque si la utilizásemos en pasado, estaríamos creando una redundancia con el auxiliar. Por ejemplo, Rick didn't wash the dishes last night. Rick no lavó los platos anoche. John and Phil didn't go to the movies. John y Phil no fueron al cine. I didn't finish my geography homework. Yo no terminé mi tarea de geografía. Al momento de hacer preguntas nos encontramos con algo similar a lo que ocurre en las oraciones negativas. El uso del auxiliar did es obligatorio, por lo que también tendremos el verbo de acción en infinitivo. Para las closed questions o preguntas cerradas tenemos did, sujeto, verbo en infinitivo, complemento. Por ejemplo, did the kids bring their books? ¿Los niños trajeron sus libros? Yes, they brought their books. Sí, ellos trajeron sus libros. Did Alice cook this rice? ¿Alice cocinó este arroz? No, she didn't. Carol cooked the rice. No, ella no lo hizo. Carol cocinó el arroz. La estructura a utilizar en la respuesta a cada pregunta va a depender de si la respuesta será afirmativa o negativa. Finalmente tenemos las information questions, que consisten en question word, did, sujeto, verbo en infinitivo y complemento. Por ejemplo, Where did you go this afternoon? ¿A dónde fuiste esta tarde? I went to the mall. Yo fui al centro comercial. What did Vince do today? ¿Qué hizo Vince hoy? Vince watched TV all day. Vince vio televisión todo el día. Como las respuestas a las information questions siempre son afirmativas, utilizaremos la estructura de las oraciones afirmativas. En el siguiente video tendremos la parte final de la unidad. Muchas gracias por su atención. Thanks for watching.